Lo que vamos a ver ahora se llaman funciones de base de datos. Recuerdan recién que el contar.si.conjunto fue súper complejo de realizar porque tenía n criterios, tenía el rango suma y después rango criterio 1, rango criterio 2, etc. Pero hay unas funciones que se llaman funciones de base de datos y empiezan con la palabra o con el acrónimo BD de base de datos. Y miren, pinchamos ahí, igual BD, y vemos que existen varias funciones de base de datos, como contar, contará, la desviación, extraer, el máximo y el mínimo, que son las mismas funciones que estaban en el consolidado, las mismas funciones que estaban en 3D y las mismas funciones que estaban para hacer subtotal. Vamos a contar, BD contar, o vamos a sumar mejor. Mira, BD sumar, y si se dan cuenta, ¿cuántos argumentos tiene? 3, mira, la base de datos, el nombre del campo y el criterio. Observemos otra, mira. BD contar, ¿cuántos argumentos tiene? 3. Muy bien, 3. Y los mismos 3. ¿Se dan cuenta, no? La base de datos, el nombre, el campo y el criterio. Entonces, esta deja por el suelo al contar.si.conjunto. Mira, vamos a hacer BD suma y aquí establece la base de datos, que sería mi rango de datos, mi sábana de datos, que es esta. Muy importante, indicando el encabezado, o sea, el encabezado tiene que estar dentro de la selección. ¿Ok? Ahí marqué mi base de datos. Punto y coma, veamos que la negrita se movió al argumento nombre de campo y ahora viene cuál de esos campos es el que yo quiero sumar. En este caso yo tengo una sola columna numérica que es el total. Se dan cuenta que es muy similar a lo que hicimos en el subtotal, porque en el subtotal yo decía suma, ¿y cuál quiero sumar? El total. Acá es exactamente lo mismo. Tengo que marcar el nombre del campo por el cual yo quiero hacer la función, pero va entre comillas. Digamos, por un tema de sintaxis, va esa entre comillas. Punto y coma, y ahora viene el rango de criterios. Mira, pincho ahí y cierro paréntesis. ¿Ven? Y ahí tengo el total de Gaby. Claro, hay que tener digamos, un rango de criterio. Pero ¿cuál es la gracia que tiene este? Mira, es súper potente porque a diferencia del filtro avanzado, que no le encontrábamos como esa gracia, acá sí, mira, borro Gaby y enseguida ahí yo tengo marcado el total de proyectos porque no tengo ningún criterio. Pero mira, empiezan a aparecer los criterios y lo va haciendo enseguida, mira. Andina, ahí está el total de proyectos de Andina. Andina para Chancado está Chancado. ¿Ven? Entonces, espectacular esa función porque va haciendo todo enseguida, mira. Andina y menor que 100.000. ¿Ven? Entonces, se puede hacer cualquiera de las funciones, pero basado solamente en estos 3 argumentos. Y si a eso nosotros le damos nombre, por ejemplo, acá esto se llama criterios, ¿ven? Podríamos dar nombre a mi rango de datos y a ese le vamos a llamar proyectos. Entonces podría ser de manera muy sencilla la base de datos, mira. Igual BD suma. Entonces yo le digo, ¿cómo se llama la base de datos? Proyectos. ¿Cuál quiero sumar? El total, pero va entre comillas. Y sobre los criterios. ¿Ven? Y ahí ya salió ahora con nombres y queda muy, muy explicativa, digamos. ¿Ven? Háganlo ustedes.